7:47 de la mañana, momento para hablar de lo que pasa con los trabajadores de la educación privada. Y para el caso estamos en contacto con Martín Lucero, que es secretario general del gremio que los engloba. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Hola, Antonio, ¿cómo andas? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿cómo está la situación de los docentes privados? ¿Cómo está la situación? Mira, en términos generales es una situación compleja como la que están viviendo todos los trabajadores, ¿no? Uh-huh. La gente está laburando desde la casa. Creemos que esta situación, a diferencia de otras profesiones que se van a ir morigerando con la cuarentena, nosotros ya tenemos la idea de que esto va a durar hasta agosto, por lo menos en el campo de la educación. Seguimos sin paritarias, seguimos sin poder discutir salario con la provincia de Santa Fe. Tenemos un gobierno de la provincia que a través del Ministerio de Educación ahora se le ocurrió cambiar todos los regímenes de promoción del nivel medio. Entonces tenemos chicos que habían repetido el año, digamos, porque se habían quedado con más de 2 materias y están recibiendo hace 50 días desde la casa contenido del año para el que habían repetido. Digamos, si vas a pasar de segundo para tercero, te quedaste en segundo, hace 50 días que estás recibiendo contenidos para segundo, y ahora la ministra decidió que pueden volver a retirar las materias que le quedaban. Entonces quizás los chicos pasen de año a mitad de año y tengan que volver a cursar los primeros 5 meses del año anterior, digamos. Una cosa bastante poco, es tan difícil de explicar lo que está pasando, que ahora habla a las claras de la falta de razonabilidad de las medidas, ¿no? Ahora, primero a nivel general, ¿no? A nivel nacional, en mi opinión, no es claro el ministro Trota con lo que va a hacer con los alumnos, con lo que va a hacer con el ciclo lectivo. Pero aquí en la provincia ni que hablar, ahora vamos a ir. Pero para mí, no sé qué coincide vos, para mí debería decirse, se perdió el año. Se perdió el año y dentro de esto vamos a ver cómo se puede recuperar algún contenido, articular entre las partes, porque si no, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. No sé cómo lo ves vos. ¿Sabés qué pasa? Que me parece que el gobierno nacional, a diferencia del gobierno de la provincia de Santa Fe, entiende lo que es la política pública. Claro. Después poder coincidir si la política pública es buena o es mala. O sea, en Santa Fe tenemos un ministerio armado para conducir la burocracia, por eso tenemos una ex ministra que estuvo durante varios años. Trota no es un pedagogo. La pedagoga es Adriana Puigros, que es la viceministra de Educación, que es una pedagoga de nota, si se quiere, reconocida. Uh-huh. La realidad es que lo que dice Trota es razonable, en el sentido de que yo tampoco diría, si fuera ministra de Educación, que el año se va a perder, porque no es necesario que el año se pierda. Porque en realidad ese tema de que los contenidos los contenidos en el sistema educativo se encadenan, digamos. Vos tenés que aprender a sumar primero para multiplicar después, tenés que aprender a restar para poder aprender a dividir. Uh-huh. Así nosotros te lo explico, si te lo enseño en primer grado, te lo enseño en segundo, es una construcción, un consenso teórico nuestro, porque en realidad yo te lo podría explicar todo en primero, te lo podría explicar todo en segundo, te lo podría explicar todo en tercero. De hecho, si vos tenés cosas así, quizás no se explique igual. Entonces yo creo que el tema de perder el año, no perder el año, en realidad es un tema de política pública. Nos tenemos que sentar, Antonio, Martín, Pedro, Juan, y decir, ¿cómo enseñamos esto en los próximos 3 años? Porque tenemos el problema de la pandemia. Y mira, esto que va acá, esto que va acá, esto que va allá, y se solucionan los problemas. ¿Por qué hablo de no perder el año, Tony? Porque vos tenés casos como chicos de primero, segundo, tercer grado, que hoy están cursando esos niveles, 4º grado. Es muy difícil explicarle que, aún por la pandemia, el año que viene van a volver a ser el mismo año. Uh-huh. Claro. Porque nuestra construcción cultural es muy difícil que hacerles entender eso, ¿me entendés? Cuando la realidad tampoco es necesario, por ahí cuando vos eras más chico era otra cosa. Ni que hablar. Ahora estamos ahora tenemos un montón de herramientas distintas. No, digo, ni que hablar también los que están terminando el secundario y pensaban en ingresar a la facultad. Pero claro, o sea, Antonio, yo te escuchaba recién hablando de la universidad. Que la universidad te tome la materia hasta junio es una disposición legal, pero o sea, en un contexto de esto tranquilamente puede cambiar. Uh-huh. Por un año, por excepcionalidad, digamos, o sea, no hay un... O sea, lo que tiene que entrar a funcionar es la política. Ahora, si yo quiero aplicar las normas que vienen para un régimen de normalidad a la excepcionalidad, estamos en un problema, ¿viste? Ahora, lo que está haciendo el Ministerio de Educación de la provincia precisamente es carecer de política pública. Es distinta, yo digo, es muy distinto el perfil que le mete el gobierno nacional a un montón de cosas,
que el perfil que tiene el gobierno provincial, e incluso el perfil que tiene, si querés, te escuchaba recién hablar de Harkin, el perfil que le pone Harkin. Uno puede estar de acuerdo o no, que es otra cosa. Sí. Ahora está claro que hay en Fernández y hay en Harkin, por ejemplo, una actitud proactiva de estar presente, de hacer, con una actitud totalmente ausente del gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿En qué ha fallado? ¿En qué ha fallado el gobierno de Perotti, digamos? ¿No tiene un plan para la educación, para entenderlo fácilmente? Para mí no tiene, no, seguramente no. No hay un plan. Seguramente no. Para mí estaba armado. Perotti eligió algunos funcionarios. Me parece que el caso de Cantero, de Parola, con la aspiración de que habiendo sido exministros, conocieran la burocracia y pudieran gestionar la burocracia. Pero no, evidentemente que adolecen de un tema muy grave, que es el tema de manejar la política pública. Y si hay una cosa con la que venía el socialismo, que nos puede coincidir o no, de hecho nosotros hicimos 80 paros, así que claramente en muchas cosas no hemos coincidido, es que tenían una idea del manejo de la política pública, digamos, ¿no? Puedes coincidir o no. O sea, lo que creo que vos lo describiste bien hace un rato, digo, no arrancó el gobierno. No arrancó. ¿Cuáles son las medidas de gobierno que llevó adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe desde que arrancó? Sí, da la impresión de que se vive al día, ¿no? Pasa en materia de inseguridad o seguridad, pasa lo mismo. En otras áreas por allí está un poco la cosa más analizada, como en la economía, en la hacienda, pero en la educación se ve patentemente que no hay un plan. Y ahora, ¿cómo están pasando los docentes? Porque tengo entendido que siguen haciendo actividades normalmente, pero desde la casa. ¿Cómo están pasando esta situación? No, con muchas complicaciones, porque imagínate que no todo, o sea, las casas, el hogar de cada uno no está armado para dar clases. Entonces no podés tener una computadora, pero viste, la compartí con tu pareja que también trabaja, la compartí con tus hijos que tienen que hacer también su propia actividad. Entonces los maestros terminan contestando correos electrónicos a las 9, las 10, las 11, las 12, las 1 de la mañana, porque es el horario donde tienen acceso a la conectividad, a los fines de semana. Hay algunos que están trabajando todavía con el tema de los cuadernillos, o sea, tienen que ir a la escuela, tienen que buscar devoluciones. Veo maestros que están trabajando por WhatsApp, entonces terminan de hacer los trabajos y le sacan fotos a los padres a las cosas que hacen los chicos y se las mandan para que los maestros le corrijan por WhatsApp. O sea, imagínate que es un sistema terrible. ¿Tienen alguna cantidad de horaria? Sí. No, completa. Un profe de escuela media, un profe de matemática que tenga 10 cursos, tiene 300 alumnos, a 2 mails por cada alumno. Claro. Son 600 mails y trabajo de devoluciones por semana. Sí. Es una cosa... ¿Tienen alguna carga horaria que cumplimentar desde la casa o no lo pueden hacer en el momento que puedan? No hay regulación, Supuestamente deberías trabajar la misma cantidad de horas que trabajar en el colegio. Pasa que eso es inmedible, como le pasará a la mayoría de la gente, porque ¿cómo haces? O sea, vos no tenés una presencialidad que puedas contar en horas, digamos. De hecho, los chicos tampoco te pueden mandar aunque quisieran los trabajos al mismo horario, porque también depende de la conectividad que tengan, de la manera que puedan interactuar con el docente. Las escuelas que no tienen conectividad lo hacen por teléfono, lo hacen por algún intercambio de hojas en los kioscos de cercanía, digamos. Es una preocupación. No, o sea, además es un sistema de emergencia, digamos, aplicado a esto. Lo que yo digo que me resulta extraño que todos sepamos esto y que el Ministerio de Educación no pueda hacer nada. No, además la misma evaluación es compleja, porque vos la tarea no sabés si la hizo el alumno o algún familiar, que puede ser también, digamos, ¿no? Sí, por eso digo, o sea, la evaluación, digamos, es que haya, yo creo que lo que se evalúa ahora es que los chicos y las chicas no pierdan conexión, digamos, de alguna manera, ¿no? Después la calificación del conocimiento, la evaluación del conocimiento va a ser una cosa más que va a tener que ser integral, digamos. Cuando vos vuelvas a la presencialidad, entre los contenidos que des y los contenidos que viste durante este tiempo, tendrás que armar una estrategia general y poder evaluar y calificar a partir de ahí el conocimiento. Pero ahora lo importante es que los chicos y las chicas no pierdan la idea de que tienen que estudiar, básicamente, digamos, hablando en términos viejos, pedagógicamente viejos, que no le pierdan la idea de la escuela, porque o sea, si vos lo tenés 4 meses sin hacer absolutamente nada, ¿viste? Y viniendo de marzo, o sea, vas a tener gente que está 7 meses sin ningún tipo de estímulo a
a la intelectualidad. No, y además, de alguna manera. Además con esta situación que lo venimos hablando con varios, con Carlos del Frade también, de que cuando termine la cuarentena y con la crisis económica que hay, bueno, muchos lamentablemente van a incursionar en el delito, que es una alternativa económica hoy en día en la ciudad, y como dice el dicho, mente desocupada, taller de Satanás, gente que esté sin hacer nada en la casa, y bueno, hay muchas tentaciones. Respecto a las paritarias, ¿cómo está el tema salarial? Mira, el otro día nos reunimos con la ministra, nos dijo claramente de que era una decisión personal del gobernador que no hubiera paritaria en la provincia de Santa Fe, que era un tema que a ella le excedía ampliamente, así que, bueno, nos ratificó su voluntad de tener el sueldo de los maestros congelado porque no podemos hacer paro porque estamos en cuarentena, digamos. ¿Viste la medida de fuerza? A veces la gente no entiende el tema de la medida de fuerza, pero son medidas de fuerza. Hoy nosotros estamos en una situación de desventaja. O sea, los trabajadores, las trabajadoras, que siempre son la parte débil de todo esto, ahora además que no pueden hacer manifestaciones públicas, no pueden hacer paro, no pueden hacer un montón de cosas que... O sea, como no le molestas al poder, el poder se abusa. Entonces son acuerdos de lo que pasa ahora, porque cuando esta situación cambie, por más que sea feo decirlo, hay que ser sincero. Cuando esta situación cambie, las cosas van a cambiar. Así que también poner un poquito de memoria, porque cuando no tuviste sensibilidad con la gente, cuando tuvo los problemas, las cosas en algún momento van a volver al curso, no sé si a la normalidad, porque no sé si existiera, o existiera una nueva normalidad, pero esto no va a ser para siempre. ¿Y desde las autoridades provinciales, para cuándo le dijeron que pueden llegar a volver las paritarias? ¿O no hay fecha? Para cuando termine la pandemia. Imagínate que eso es lo mismo que decir cuando encontremos el fin del arcoíris. ¿Qué sé yo cuando va a terminar la pandemia? ¿En cuánto está nos comimos 5 meses de aumento? ¿En cuánto está desfasado el salario, el sueldo promedio del trabajador privado de la educación respecto a la inflación? No menos del 20%, Tony. 20%. No menos. Seguro. Sí, preocupante. ¿Seguro? Preocupante el panorama. Muchas gracias por el contacto, Martín. No, por favor, un abrazo. Adiós.